Hablamos con Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de la provincia de Entre Ríos. Agradecerle el tiempo y la buena predisposición. Y bueno, como le adelantábamos un poco, queríamos que si nos podía dar su opinión respecto a esta seca que estamos atravesando, a cómo ve el trabajo que se está llevando a cabo y los futuros, las futuras complicaciones que puede traer la cuestión climática, cómo ve este aspecto en la actualidad. Agradecerte primero, Federico, por el espacio que nos brindás, porque siempre es valedero difundir lo que hacemos nosotros como Bolsa de Cereales de Entre Ríos a través del CIBER y todos los colaboradores que tiene a lo largo y ancho de la provincia. Y lo que marca es un abanico muy amplio de un cuadro de situación preocupante, por supuesto, que se origina con un inicio de una niña que se comentó prácticamente en invierno y que tuvo su pico contundente en diciembre, con una sequía muy marcada. Y toma, digamos, los cultivos y en particular al maíz, con un estado de producción en donde lo impactó de lleno. Hoy la provincia, le diría que a vos y a la audiencia que en un 80% esa condición de maíz está entre malo y muy malo en un 80-85%, y obviamente que se han sucedido en diciembre algunas precipitaciones que en una zona en particular lo puede haber bendecido, si se quiere, y que van a estar en niveles de producción aceptables, no por ahí lo esperable de acuerdo a la inversión que se hiciera, pero en un cuadro de producción esperable, pero otros decididamente con un nivel de producción cero, hasta cero, porque se han encontrado lotes de maíz en la zona de Nogoyá en donde ni siquiera habían formado la espiga y ya estaba consumido en su totalidad la planta. O sea que, ¿qué quiero decir? Que se secó, ni siquiera se pudo aprovechar para un forraje de ganadería. O sea, esos son los extremos. Todavía no hay una definición con respecto a establecer el nivel promedio de pérdida que puede llegar a tener la provincia en lo que hace a maíz, pero sí que va a estar dentro de la mitad de lo que puede ser una producción del último quinquenio, que estuvo alrededor de los 6.000 kilos. O sea, estamos pensando que va a estar más para los 3.000 que para los 4.000 kilos. Y la soja también lo toma en un momento comprometido. Hay una soja de primera que está entre B8, es 8 hojas plenamente desarrolladas, y R3, que es una formación de chauchas, y el pleno de esa soja de primera, está en estado de floración. Y imagínense que corrimos prácticamente 15 días de temperaturas extremas de enero, por encima de 35, 40 grados, 41 grados, y realmente se ha producido una caída de flores, un aborto de flores y también esas chauchas. Entonces, ¿qué pasa? Al cierre de lo que fue el último informe nuestro, de este jueves pasado, la soja de un estadio de regular a mala estaba en el 47%, y como buena un 53%, y no había absolutamente nada como muy buena, por supuesto. Se están sucediendo, y ojalá se recorra, digamos, este panorama de lluvia en toda la región, no solamente en Entre Ríos, sino en una región pampeana que está asolada por esta sequía, y esta soja puede llegar a revertir su estado de situación. Algunas decididamente van a pasar por un cuadro en donde no van a tener esa capacidad de recuperarse, y los rendimientos, por supuesto, que van a ser magros a nulos. Y si vamos a una soja de segunda, también para la misma instancia de esa soja de primera en cuanto al cierre del último informe, nos vamos a encontrar que están mucho más castigadas. ¿Por qué? Porque se desarrollaron dentro de una rotación de un trigo que fue excepcional en Entre Ríos, con una producción excelente, no solamente en lo unitario, sino en la superficie, la mayor, le diría, en lo que va de los 22 años de siembra de trigo. Y esa soja que está implantada sobre ese trigo, hoy está en un 62% en una categoría de mala a regular. Y ese 38% de buena, muy buena, que
el 36% es de buena, y le va a costar mucho recuperarse. Puede que en algunas zonas que le cayeron algunos chaparrón se recupere un poco. Sí, A ver, es una instancia, digamos, de cultivo. Esto es lo que hace el cultivo de grano grueso, pero piensen ustedes también en lo que hace a la producción ganadera, cualquiera sea ella, ¿no? La de tambo, la de ganadería, se lleva adelante en pasturas consociadas, naturales o de monte, y la verdad es que están muy comprometidos. Hoy ni siquiera en algunos arroyos está corriendo agua cuando eso era históricamente no se producía. sí. Entonces, es complejo, por supuesto que es complejo. Es complicado aquí en Concepción del Uruguay. Por lo pronto, lo que sucede es que cuando hay pronóstico de lluvia acercándonos al día clave, no termina sucediendo o termina cayendo muy pocos milímetros y no llega realmente a la tierra, digamos, a captar, digamos, el agua necesaria. Y algo de lo que usted hablaba ya cuando el CIBRE, el sistema de información que ustedes tienen, con todos los especialistas que se encargan de brindar esta información diariamente, allí en diciembre ya hablaban de esta niña. También había una situación respecto a que los meses anteriores no habían captado la cantidad de agua, no había caído unos milímetros como para que los perfiles tengan una recarga suficiente, ¿no? Sí. Ese es uno de los factores. Tampoco es que ha caído la cantidad de milímetros como para que los suelos tengan el perfil recargado para aguantar esta situación. Y por otro lado, la pregunta que quería hacerle es, en comparación con otros años, este es uno de los más complicados, el que, digamos, el proceso entre finales del 2021 y comienzo del 2022. Todavía no está cerrada si querés ponerle los cinemas en cuanto a películas, Claro. porque estamos recorriendo solamente una foto. Todavía falta el desarrollo del cierre de todo y cada uno de los cultivos. Pero si vemos como campañas que fueron también complicadas desde una niña en cuanto a sequía, que fue aquella del 2008 y 2009, Bien. y no nos olvidemos de lo que pasó la anterior, en donde departamentos de más productivos, como Gualeguay, Gualeguaychú, parte de Tala y Concepción del Uruguay, tuvieron un impacto muy grande en lo que hace a soja y maíz. Eso hay que recordarlo también. No abarcó a toda la provincia, pero fue una región de la provincia altamente productiva que se vio impactada por esa sequía. Pero yendo a una comparativa de lo que fue el 2008-2009 y esta del 21-22, nos toma en un cuadro de situación distinta. Si nosotros vemos la recarga del perfil, por ejemplo, del inicio del otoño, el inicio de primavera y el inicio del verano, de aquel 2008-2009 y 2020-2021, en aquella oportunidad estaba mucho más seco el perfil. Pero Claro. ¿qué sucedió? Tuvimos un diciembre muy, muy impactante, porque realmente faltó en ese recorrido de diciembre, prácticamente en sectores de la provincia, más de 140, 150 milímetros. Y se agudizó esto, que en un plano entró prácticamente toda la región, toda la provincia en un plano de sequía extrema, a partir del 8-15 de diciembre, incluso hasta ahora, no solo en lo que hace a sequía, sino a lo extremo de las temperaturas. Claro. Y eso agudizó aún más este cuadro crítico. Por eso digo que estamos viendo una foto y no la totalidad de lo que va a ser el cierre de una campaña de cosecha gruesa y de productiva en cuanto a lo ganadero, porque hoy el productor tambero, por ejemplo, que estaba en 25 litros, hace un mes y está en 20 litros, y sin reservas. Claro. Y ganaderos que su vaca no se va a servir, que tiene que enviar su ganado para sacar carga al campo, para mal vender, y después la recuperación, digamos, de esa hacienda le va a ser compleja, y con otros números, por supuesto. O sea, son sumatorias de situaciones en donde la va a poner al productor entre las cuerdas, para pensar a futuro una evolución en cuanto a siembras de las futuras campañas.
Acá si no hay una colaboración de lo privado y lo público para la continuidad de esto, la verdad que se va a poner compleja. ¿Por qué? Porque el productor también venía de campañas anteriores comprometidos en sus finanzas y estaba esperando en esta, con el mensaje de un trigo excelente, haber cerrado una campaña de gruesa decorosa, y eso no va a ser así. Claro. Y eso significa que va a estar con una faltante económica financiera importante y va a tener que salir a refinanciar estas deudas que de seguro le van a quedar. Entonces creo que ahí hay mecanismos, digamos, propios de lo privado, pero sobre todo de lo público, como para armar un resorte de una ayuda en ese sentido, ¿no? Claro, y eso, un poco eso le quería consultar. En principio se abren dos aristas. Una referido a que, bien como usted dice, productores y productoras van a tener que repensar nuevas estrategias o quizá replantear cómo va a ser de aquí a futuro la cuestión. Pero hay una cuestión que va al ámbito de lo climático, de la parte quizá, uno dice incontrolable, pero un poco algo estamos haciendo respecto a esto que está sucediendo por las altas temperaturas, por aquí por lo menos en la provincia se han elevado la cantidad de incendios también por la seca. Hay una cuestión desde el orden de lo climático a lo que siempre queda en la atención de último orejón del tarro, digámosle, ¿no? Ahí siempre queda como por detrás. Y realmente habría que darle cierto nivel de importancia, no solo porque es la tierra en la cual vivimos, sino también porque es la cual se cultiva, la cual se trabaja, la que nos da realmente mucho para trabajar y para vivir. Entonces habría que articular, en principio, quizá ver dónde estamos parados, desde lo público, quizá darle más importancia a la cuestión del medio ambiente o del orden de lo climático, para también poder generar esto que usted decía, estos recursos para poder ayudar a los productores y a las productoras cuando se encuentran en esta situación que, digamos, está quien puede ponerle el pecho o trabajar de alguna forma con menos rentabilidad, pero está quienes no lo pueden afrontar. Sí, a ver, sucede lo siguiente: estos son hechos realmente históricos. No te olvides que en lo que hace a eventos así, tal vez no con esa recurrencia de tener dos niñas seguidas, Claro. pero temperaturas extremas como lo que hemos tenido, la última histórica fue en el 57. Entonces, ¿qué quiero decir? Que se está trabajando mucho desde instituciones, por ejemplo, conformadas por más de 31 empresas y organizaciones, más que empresas, instituciones, organizaciones, el mismo Estado, que son las mesas de buenas prácticas agropecuarias. Hay productores que, si nos vamos a lo intensivo, de lo productivo, hacen bien las cosas, con rotación, con manejo de cultivo, con aporte, digamos, de materia orgánica o de cultivos de cobertura, de sistematización de suelo. Hay mucho haciéndose, y por supuesto que falta mucho por hacer, como para morigerar este tipo de impacto, y que casi seguro que lo vamos a ver en las producciones de cada uno de los productores, de acuerdo a cómo ha venido trabajando su recurso suelo. Pero acá en esto me paro un segundo nada más para lo que es ese recurso suelo. El recurso suelo, el dueño es el propietario del establecimiento, ¿cierto? Pero quien produce hoy en Entre Ríos es el arrendatario, y ese arrendatario le diría que ocupa entre el 65 y el 67% de la superficie agropecuaria. Ajá. Entonces, si no tiene realmente un contrato que lo estabilice en el uso de esa tierra en forma consecutiva, difícilmente puede hacer una labor que sea para cambiar la actitud de suelo en donde está trabajando y darle una mejora, porque se encuentra con la incertidumbre en la próxima campaña que no puede llegar a tener o sí ese lote que está arrendando hoy. Claro. Nada más que eso. Entonces son leyes de arrendamiento que se tendrían que fijar, son políticas de Estado con respecto a decir políticas de fertilidad y fertilizantes. Hay muchas maneras de que en lo público y lo privado se pueden llevar adelante como para que todos estos impactos sean de una forma
no tan dramática. Y hay también algo que no solamente es del Estado provincial, sino nacional, que es un seguro de cobertura, como lo tienen países realmente no dedicados a la producción, respetando a lo que es el productor agropecuario, el cual le genera un gran aporte de las divisas, digamos, al país. El sector agropecuario nuestro, si bien no es todo lo que le ingresa, digamos, al Estado Nacional de divisa genuina, pero es una buena parte. Un sector que es importante. Y en Entre Ríos tiene una amplia contribución, para lo que es Entre Ríos en particular. Digo que en esto, ¿qué quiero decir? No nos salvamos un sector. En esto hay que contribuir entre todos los actores. Claro. Lo público y lo privado, con lo público y con lo privado. Y atendiendo a estos aspectos que vos nombrabas recién, ¿podríamos de alguna forma reducir un poco la incertidumbre? Pero claro que sí, porque, a ver, hoy ¿quién puede tomar un seguro de cobertura por sequía en particular? Hoy las rentabilidades son muy bajas. Un maíz para producirlo en campo de tercero está en 3.600 kilos, cuando la media provincial está en 6.000 kilos prácticamente. Claro. Pero esta campaña no va a cerrar ese costo de producción. Entonces, tomar una cobertura que le lleva más de 8, 9 o 10 quintales es muy significativa para ese productor. Entonces, si no lo tiene, digamos, subsidiado en cierta medida por parte del Estado, la verdad que sería muy complejo para que la totalidad, digamos, quien produce maíz en la provincia puedan acceder a ese tipo de crédito. A ver, para que tengamos una idea, hay el Estado Nacional, digamos, si fijara lo que es que se está pidiendo, ¿no?, a la provincia, que una emergencia agropecuaria, ¿sí? Sí. Emergencia o desastre agropecuaria. Para emergencia tiene que haber un 50% de una cosecha esperada, promedio del último quinquenio, y para desastre un 80% por debajo de esos niveles. Ajá. Pero bueno, el Estado Nacional tenía como recurso 500 millones de pesos para eso. Estamos hablando de 5 millones de dólares a nivel con el tipo de cambio de hoy, ¿no? A nivel nacional, sí, para atender una premura de este lado, de este caso, digamos, como contingencia. Cuando el mismo sector, en el término de 10 años, le dio 100.000 millones de dólares en lo que hace a exportación. Entonces, hay una balanza que es compleja y debería sopesarse como para tratar de empezar a aliviar ciertas situaciones como esta, por ejemplo. Claro. Por supuesto que el Estado tiene otras premuras, propias, digamos, de un cuadro de situación compleja, pero esto también es complejo. Perder el Estado Nacional 3.000 millones de dólares porque le impactó una sequía es porque también no hemos hecho del todo bien las cosas, ¿no? Bien. Más allá de lo climático, que contra eso es medio difícil revertirlo. Totalmente. Recordamos a los oyentes, a las oyentes, que estamos hablando con el ingeniero Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de aquí de la provincia de Entre Ríos. Héctor, antes de finalizar, no quitarte más tiempo, queríamos preguntarte qué es lo que espera hacer un poco de futurología, por más de que no se pueda, qué es lo que dicen los especialistas del ciber, del sistema de información, qué es lo que se pronostica, digamos, para lo que viene, qué pasa si se completa esta semana que está pronosticada de precipitaciones, si se pudiera cumplir con eso, qué es lo que nos espera de aquí en adelante. Bueno, lo que podemos prever es que el maíz ya está determinado, que no podemos definir la producción con certeza. Claro. Cosecha, pero se sabe que lo hecho está. Una lluvia no va a revertir el cuadro de situación, más allá de que puntualmente algunos productores, en algunas zonas que les llovió algo, salieron a sembrar un maíz de segunda. ¿No? Pero la soja hay que verlo de acuerdo a cómo llueva, y cuánto llueva, y en el área que llueva, y en qué situación de cultivo está, de qué forma se pueden llegar a recuperar o se van a recuperar. Hay todavía medio partido para jugarse, eso quiero decir. Y en esa instancia de juego, si me permite, yo creo que si llueve puede llegar a esas hojas, digamos,
tener un cuadro de situación productiva mejor a la de que se venía determinando hasta ahora. ¿Qué quiero decir? Que no esperemos que si el productor tenía una soja esperando tener 3.000 kilos, lo va a llegar a tener por más que llueva hoy. Claro. Posiblemente esté en 1.800 kilos, 2.000 kilos, o 2.500 kilos, ¿me entiendes? Bien. Bien, bien. Pero quiero cerrar, si me permitís, con esto. Sí. Estamos dando una foto, todavía la película no se terminó de rodar. Y lo otro es que va a necesitar ese productor este apoyo muy grande, digamos, sobre todo que cae la mayoría de las veces esa refinanciación en los prestadores de servicios y de insumos en la provincia. Llámese esto empresas privadas, acopios y cooperativas, ¿no? Claro. Y eso va a ser así, pero más allá de eso, si no hay una ayuda del Estado con alguna línea de crédito blanda, con tasas, digamos, subsidiadas y por lo menos a 3, 4, 5 años, y va a ser muy difícil que pueda revertir su situación el productor y se va a quedar cada vez más endeudado. ¿Hay algo que se esté gestando en el orden de eso? Sí. El Estado está viendo estas reuniones que se ha tenido, ustedes lo saben como periodistas que son, una reunión en la sola de Lucas González, que estuvo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca con todo su gabinete, estuvo el gobernador, el ministro Bailo con todo su gabinete también, recorriendo campos para ver el cuadro de situación y pensando, digamos, de que de alguna forma va a haber una asistencia del Estado nacional y provincial para esos productores con estas necesidades. Hay mucho, ¿no? O sea, si bien no sobra el dinero al Estado nacional, no le sobra, pero va a tener que instrumentar algún mecanismo porque no solamente Entre Ríos está impactando esto. Hay otras localidades de plena pampa húmeda donde también la sequía lo está impactando. Entonces, si no tiene un instrumento financiero para ofrecer al sector agropecuario, es muy difícil de que pueda seguir evolucionando este propio sector, ¿no? Generador de divisa como lo es. Claro, es necesario entonces el trabajo en conjunto y mancomunado entre gobierno provincial y gobierno nacional. Correcto, sí, porque, digamos, ante una emergencia o un desastre agropecuario, lo dispara el plano provincial, pero después lo dirige la nación. Exactamente. Bueno, Héctor, no le quitamos más tiempo, le agradecemos profundamente el espacio y su tiempo, sí, para conversar con nosotros aquí en Panorama Agropecuario, aquí por LT11, así que muy amable y muchas gracias, vamos a estar en contacto, seguramente lo vamos a molestar en otra oportunidad. Por favor, es un gusto para nosotros y gracias, Federico, por tu tiempo también.